¿Estás en tu oficina, Luis, o en el colegio? ¿Luis Rojas o Luis Montañez? Pregunta si Luis estaba en el colegio o en su empresa. Luis Rojas. Iniciamos. Adelante, ingeniero. Sí. Buenas. Empieza Carlos Herrera. ¿Dónde está Carlos Herrera? ¿No está? Adelante, ingeniero Esteban. Micrófono, Esteban. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de presentación del primer foro de planeación de infraestructura sostenible del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Vamos a iniciar con un mensaje del ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del 38 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Por favor, ingeniero Rojas. Gracias. Buenas tardes a todo nuestro público. Quienes pudieron participar hoy a las 8 de la mañana en diálogo con ingenieros, con el señor subsecretario Cedric Iván Escalante, se tocó el tema de la planeación de la infraestructura y lo que tenemos que hacer en los próximos años. Cómo hacer un proyecto que se tenga la liberación del derecho de vía, que se tenga el MIA, se tengan los recursos necesarios para complementarla, que pueda pasar más de un sexenio, no nada más un periodo político, sino que una obra se inicie y se concluya independientemente del gobierno del municipio, del gobierno del estado o incluso del presidente. Que se construya la infraestructura necesaria para el país, estrictamente necesaria, en base a una visión a largo plazo de desarrollo de esta infraestructura. A partir de ahí, de los foros anteriores de nuestro 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, el presente Consejo, el 38º Consejo Directivo, decidió integrar dentro de los foros técnicos el Comité Técnico de Planeación, que lo preside un gran conocedor y muchos miembros conocedores de lo que es la planeación de la infraestructura. El maestro Esteban Figueroa aceptó muy voluntariamente porque es un gran maestro de la planeación, sabe lo que es la planeación, sabe hacia dónde tenemos que ir en la planeación, es nuestro candidato de nuestro colegio a formar parte del Instituto de Planeación de la Ciudad de México. Y no nada más eso, estamos convencidos que la planeación es el camino que tiene que seguir nuestro país. En este foro, que es el primer foro de planeación, dado que nuestro comité técnico es de reciente creación, vamos a tocar los grandes temas de la planeación de la infraestructura. El medio ambiente, el derecho de vía, la legalidad, la ley de obra pública, qué es la ley de planeación, y va a haber grandes exponentes, grandes conferencias y grandes mesas redondas. Estamos muy preocupados en el Colegio de Ingenieros Civiles de México sobre la planeación y qué es lo que tiene que ser la planeación. De ahí que nuestro colegio forma parte de un comité para estudio
instalar, fundar un instituto de planeación en el país. Para eso, el presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Exome, ingeniero, no ingeniero civil, pero constructor, que nos entiende muy claro qué es la planeación de las obras, que no se paren, que cuando se planea una obra se inicie y se termina, que salga en tiempo, en costo, en calidad y con todos los pormenores que debe ser esa planeación. Y de ahí sale este primer foro de planeación. Es un foro que no se puede perder. Es un foro donde discutiremos con el diputado Ricardo Exome, con Carlos Morales, que es el diputado responsable de cabildear el Instituto de Planeación dentro de las comisiones, de las cámaras, de los INPLANES, IMEPLANES nacionales que existen en varias regiones del país, de cómo integrar un Instituto Nacional de Planeación para el futuro. Estamos luchando por eso. Estamos luchando porque realmente se funde un Instituto de Planeación. Estamos estudiando cómo debe existir ese Instituto de Planeación, quiénes lo deben formar, cuál es su reglamento, cómo debe trabajar y quiénes deben formar este Instituto de Planeación para que cuando este instituto autorice un proyecto vaya con todo lo que tiene que ir. Les agradezco estas palabras. Sí, se quedan con grandes expertos, estaremos pendientes, estaremos ahí en ese foro. Y gracias, Esteban. Un abrazo. Muchas gracias, ingeniero Luis Rojas. Quiero retomar un poco el sentido de las palabras del ingeniero Rojas, porque atrás de esas palabras está la motivación de este foro. ¿Qué nos motivó a organizar un foro de planeación de infraestructura sostenible en la Comisión de Planeación del Colegio de Ingenieros Civiles de México? Efectivamente, estamos los ingenieros civiles como los realizadores, los materializadores de la infraestructura. Estamos muy preocupados por el rezago, primero el rezago que nuestro país tiene de infraestructura de todo tipo. Invertimos poco en términos del Producto Interno Bruto, pero más aún invertimos mal. Invertimos mal porque la planeación no es la planeación que un proyecto de infraestructura requiere. Un proyecto de infraestructura es un proyecto de gran aliento, de grandes plazos de desarrollo y de operación. Son proyectos que involucran grandes extensiones de terreno que desplazan a veces al medio natural y al medio social. Esto los hace muy complejos y requieren pues, una planeación cuidadosa, una planeación ética desde el punto de vista social y ambiental. Una planeación juiciosa, diríamos, y meditada. Este rezago y esta carencia de esta planeación meditada y juiciosa nos ha llevado al cortoplacismo, ¿no? A desarrollar proyectos para que aceleradamente se traten de terminar en el corto plazo, cosa que casi nunca ocurre. A pesar de ello, los proyectos tienen grandes desviaciones en tiempo y costo. El cortoplacismo a lo que nos lleva es a que la planeación se haga superficialmente y los proyectos al desarrollarse se desvíen de sus metas originales, ocasionando grandes costos adicionales y retrasos muy significativos. Tenemos muchos ejemplos de ello. Nos hace falta entonces una visión de largo plazo de la infraestructura, proyectos que se desarrollen en los tiempos que los estudios demandan para que el proyecto sea planeado de manera racional y ordenada. Esta planeación, por muy detallada que la hagamos, no evita que tengamos desviaciones, porque manejamos incertidumbre en los proyectos. Manejamos la incertidumbre del medio natural, la incertidumbre del medio social, la incertidumbre política, la incertidumbre financiera. Pero los ingenieros debemos estar preparados
con un criterio y con un método de planeación adecuado para manejar los imprevistos. Esencialmente, la planeación no es un evento que termine en un plano o en unos planos de construcción. Ahí empieza la planeación, y la planeación es un proceso que nos permite administrar las contingencias que siempre vamos a encontrar. Ese es el enfoque que queremos tocar en este foro. Queremos promover la visión macroscópica de la planeación, es decir, que planeemos a partir del estudio del desarrollo regional, del desarrollo nacional, del cual deriven proyectos específicos. Es decir, vayamos de una visión macroscópica a una visión microscópica de largo plazo. Estos temas, con estas reflexiones de las inquietudes que nos motivaron a organizar este foro de planeación sostenible, se van a conducir a través de 5 mesas a lo largo de 2 medios días, de 2 mañanas, del jueves 28 y viernes 29 de estos próximos jueves y viernes 28 y 29 de enero. Y la idea la estructuramos con los colegas moderadores que han colaborado maravillosamente para organizar este foro. Ellos han organizado el foro, los voy a presentar en adelante. La temática trata de tocar los temas que creemos son sensibles para poder cambiar el enfoque de planeación en la infraestructura en México. Por supuesto, la primera mesa se va a referir a la planeación en nuestro país. Cómo se planea en diferentes ámbitos de la infraestructura, la energía, las carreteras, los puertos, en general, sectorialmente, cómo se planea en cada uno de estos campos. Van a participar expertos. En adelante los moderadores van a detallar quiénes participan en estas mesas y cuál es el enfoque de ellas. En la segunda mesa se refiere a la sostenibilidad de los proyectos, es decir, al enfoque de sostenibilidad en los proyectos de infraestructura. La sostenibilidad tiene mucho más que ver con la sociedad que con la economía en principio. Los proyectos evidentemente buscan ser económicamente rentables o financieramente rentables, pero no podemos olvidar el enfoque de sostenibilidad, el enfoque de convivencia del proyecto con el medio natural, con el medio ambiente y con la sociedad. La tercera mesa se va a referir a platicar con expertos de varios países sobre qué visión tienen ellos de la planeación de la infraestructura en estos países, para tratar de hacer un benchmarking, una comparación de lo que vimos en la primera mesa con esta mesa de expertos internacionales, extranjeros. La cuarta mesa se refiere al instrumento que mencionaba el ingeniero Luis Rojas, al instrumento legal, institucional, que se está promoviendo, que es el de crear un instituto de planeación que regule la planeación a largo plazo. Y vamos a hablar en esa mesa de agencias de planeación, agencias de diferentes niveles de gobierno de planeación. Y finalmente, la última mesa, tratamos de aterrizar todos los conceptos que vimos en las primeras 4 mesas en un caso de planeación específica, la visión de sistemas en la planeación, aplicada específicamente a la planeación del transporte intermodal. Es decir, la visión integral de la planeación en diferentes modos de transporte. Bueno, estas son las mesas y me voy a permitir presentar a los moderadores y ellos harán favor de presentar la temática de sus mesas y una breve semblanza de los participantes en cada mesa. Antes de ello, quiero
quiero decirles que el primer evento después de la inauguración del foro, el próximo jueves a las 10 de la mañana, será una conferencia magistral que nos brindará el doctor Felipe Ochoa Rosa. La conferencia se refiere el título de la conferencia es hacia una planeación integral y a largo plazo de la infraestructura. El nombre lo dice todo. Eso es lo que estamos tratando de analizar en este foro. Planeación integral y a largo plazo. El doctor Felipe Ochoa Rosa es uno de los expertos nacional e internacionalmente reconocidos en el ámbito de la planeación de infraestructura. Entonces, esta conferencia magistral va a abrir y va a fijar las líneas, las guías que van a conducir a las 5 mesas en los siguientes 2 días. Bueno, la primera mesa, la planeación en México, la va a moderar el doctor Alejandro Morales Ramírez. El doctor Morales es ingeniero civil y doctor en urbanismo. Es miembro del Comité Técnico de Planeación del Colegio de Ingenieros Civiles de México, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas de planeación, financiamiento y monitoreo, con enfoque en proyectos de infraestructura, desarrollo urbano y vivienda. Ha sido colaborador de Banobras, la Comisión Nacional de Vivienda y BBVA, entre otras instituciones. Le voy a pedir entonces al doctor Morales que nos haga favor de presentar su mesa. Adelante, Alejandro, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Bueno, pues en efecto tengo el gusto de moderar esta primera mesa referente a la planeación de la infraestructura en México, en la cual, pues como ya lo adelantaba el director de este foro, pues lo que vamos a buscar es revisar a partir de diferentes experiencias cuál ha sido la práctica de la planeación en México. Me voy a permitir compartir una breve presentación para ir introduciendo a los panelistas. Bueno, nuestro propósito es a partir de revisar las experiencias en planeación sectorial y a la vez su interrelación con la planeación a nivel local, identificar cuáles son estas deficiencias que hemos tenido hasta ahora en la planeación en México. Como una primera acercamiento, hablaremos del desarrollo nacional y su relación con la energía eléctrica. Esta presentación estará a cargo del doctor José Luis Fernández Zayas del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que bueno, además ha sido director del Instituto Nacional de Energías Limpias, también director del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y director del mismo Instituto de Ingeniería de la UNAM. Él es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y doctor en Ingeniería por la Universidad de Bristol. Tiene una trayectoria académica pues muy amplia, muchos artículos, ponencias, libros, y bueno, su conocimiento del sector eléctrico esperamos que nos permita acercarnos a identificar la relevancia que tiene la planeación, toda vez que más allá de los planes oficiales, pues las decisiones que se van tomando a la vez van moldeando el futuro del país, ¿no? La energía eléctrica pues, nos acercará al debate sobre la transición energética, sobre la apertura a la inversión privada y bueno, pues nos dará un primer punto de partida para iniciar la discusión. Como segunda mesa tendremos al ingeniero Alfredo Bonilla Arrieta, director general de Sigma Ingeniería Civil, quien nos hablará de los retos para la expansión y conservación de la red carretera. Muchas veces en la planeación de los proyectos de infraestructura, pues nos encontramos que si bien hay una definición a nivel nacional o a nivel sectorial, pues muchas veces se requiere una participación activa por parte de los gobiernos locales, tanto estatales como municipales, y con frecuencia ahí están las primeras dificultades para poner en práctica estos proyectos. Y esto muchas veces tiene que ver con que hay una falta de comunicación entre los distintos niveles, no solo de gobierno, sino la regionalización de las necesidades de las sociedades. No es lo mismo nuestra perspectiva desde la Ciudad de México con la perspectiva que pueden tener quienes habitan en, por ejemplo, las zonas costeras.
En este sentido, invitamos también al ingeniero López Gutiérrez, actualmente director general de Política de Desarrollo en SCT, quien nos va a hablar sobre el potencial de las zonas costeras. Posiblemente nuestra visión de desarrollo pues la tenemos muy enfocada, muy clara en relación a nuestra vinculación comercial con los países de América del Norte, y en ese sentido pues tenemos también muy claras la vinculación con las rutas que nos llevan al intercambio comercial con estas regiones. Y sin embargo, eso nos podría estar dejando de lado el potencial de desarrollo que tienen otras regiones del país, particularmente las zonas costeras. Y bueno, finalmente, para incorporar la limitante que puede venir desde la disponibilidad de los recursos naturales, contaremos con la participación del maestro César Herrera Toledo, director técnico de la Asociación Civil 2050, El Equilibrio Hídrico Cuenta, quien nos va a comentar el caso particular del agua en la Ciudad de México y de cómo pues, no podemos planear sin tener una claridad sobre los recursos naturales, su disponibilidad a largo plazo y la incidencia que puede tener en otras regiones el tomar decisiones en un sentido o en otro. Estas 4 mesas pues, nos deberán de estar llevando a la reflexión de qué características debiera estar teniendo esta agencia de planeación a nivel nacional si es que queremos que efectivamente pueda permitir que los proyectos vayan adelante incorporando la visión de los diferentes actores involucrados. Pues en general eso sería la presentación de la mesa. Esperamos contar con su presencia y sus preguntas para fomentar el diálogo. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, doctor Morales. La siguiente mesa se refiere a la planeación de proyectos sostenibles. Esta mesa estará moderada por el maestro Luis Enrique Montañez Cartacho. Él es ingeniero civil y maestro en ingeniería, cuenta con diplomados en tecnología y administración ambiental y en dirección de empresas. Es director general del Centro de Servicios de Energía y Sustentabilidad, empresa de consultoría en temas ambientales y de sustentabilidad. Fue el primer subgerente de evaluación de impactos ambientales de la Comisión Federal de Electricidad, cargo que ocupó durante 18 años. Ha participado en la elaboración y revisión de decenas de manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de infraestructura, principalmente en el sector eléctrico. Ha publicado más de 50 artículos técnicos. Es presidente saliente de la International Association for Impact Assessment, presidente del Consejo Mexicano para la Evaluación del Impacto, coordinador del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Colegio de Ingenieros Civiles de México y miembro de la International Society for Sustainability Professionals. Él nos presentará el enfoque de la mesa y la semblanza de los participantes en ella. Por favor, Luis, adelante. Muchas gracias, Esteban. Buenas tardes a todos, colegas, señores que nos están acompañando aquí de manera virtual a la distancia. Como bien lo dice Esteban, la mesa se encargará más de ver el aspecto ambiental, socioambiental de los proyectos de infraestructura. Y la tenemos organizada de manera que vayamos reconociendo primero aspectos del orden socioambiental y conflictos socioambientales en proyectos de infraestructura, algo que hemos hecho también antes en el Colegio de Ingenieros Civiles de México en las sesiones estas de diálogo con ingenieros. Así que será una especie de vínculo con esas pláticas previas y con una muy interesante, si no tuvieron oportunidad y hay chance de que puedan enlazarse, pues deberían de ver también la conferencia magnífica que dio el doctor Sergio Alcocer en el foro anterior sobre, que dio en el foro de octubre pasado, noviembre, sobre problemas complejos. Y realmente, como ya dijo Esteban también, los
proyectos de infraestructura son sistemas complejos. Y ese también vamos a tocar brevemente al final de la sesión. Vamos a empezar con justo una revisión muy breve, porque son sesiones cortas, de aspectos relacionados con conflictos socioambientales. Empezará el maestro Simon Catchpole. Él es originario de Inglaterra, pero es prácticamente chileno ahora y tiene una larga trayectoria profesional en proyectos en Sudamérica, más que nada ligados al sector minero, pero ha tocado todos los otros temas. Él es geólogo de la Universidad de Cambridge, maestro de la Escuela de Minas de Camborne en el Reino Unido y cuenta con un diploma en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Santiago en Chile y otro en Gestión de Riesgos de Negocios del Institute of Risk Management en el Reino Unido. Además, es un destacado miembro de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos. Él nos hablará sobre todo de un caso de un camino de terracería de 170 kilómetros de longitud que va desde la elevación 1800 hasta los 4900 metros sobre el nivel del mar en la cordillera argentina para llegar a una industria minera y todos los problemas que enfrentó el desarrollo de ese proyecto. Además, probablemente también toque algo del Canal de Panamá, un proyecto interesantísimo, sobre todo la ampliación del mismo, que es relativamente reciente. Enseguida pasaremos a tratar de ver algo que también ya hemos discutido en Diálogo con Ingenieros, cómo son los proyectos sostenibles o sustentables. Y para eso vamos a contar con la presencia de nuestro estimado colega, el ingeniero Arturo Gaitán Covarrubias, quien es el gerente de innovación y sostenibilidad del Centro de Tecnología y de Cemento y Concreto de Cemex, empresa en la que ha trabajado los últimos 17 años. Y cuenta él con el certificado de Envision Sustainability Professionals para evaluar la sustentabilidad de proyectos. Es fundador y presidente del Instituto Mexicano del Concreto Sustentable. Hay varios métodos para evaluar la sustentabilidad de las infraestructuras y él nos hablará precisamente de ese en particular, el Envision, que es del Instituto para la Infraestructura Sustentable, el ISI de los Estados Unidos. Así que tendremos el caso primero de uno o varios proyectos con problemas, conflictos ambientales, después cómo deberían ser los proyectos para tratar de evitar esos problemas, y después vamos a ver la parte del sector financiero, qué es lo que hace y no hace para financiar o no proyectos de infraestructura y si estos son sustentables. Y lo haremos a través de Marius Calvet, es directora de sustentabilidad e inversión responsable del Grupo Financiero Banorte y además presidenta del Grupo de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores. Antes fue vicepresidenta de sustentabilidad del Grupo Citi en México y consultora independiente en sustentabilidad. Es graduada de la Universidad de Anáhuac en Derecho y de la UNAM en Relaciones Internacionales y cuenta con una maestría en estudios iberoamericanos por la Universidad de Wisconsin en Madison. Y tiene gran experiencia, como repito, en el sector financiero con respecto a la sustentabilidad de proyectos de infraestructura. Basados estas decisiones, estas guías que aplican los bancos en los principios del Ecuador. Y finalmente tenemos una visión de mayor amplitud, tal vez ligada a la conferencia inicial que bien nos decía el maestro Esteban Figueroa, que presentará el ingeniero Felipe Ochoa, y será por él es geógrafo original, pero además también ingeniero de minas de la Universidad de Sao Paulo, donde es profesor, donde es profesor titular. Fue miembro del programa LEAD Brasil
en estudios de sustentabilidad y tiene el grado de ingeniero experto en minas del Instituto Nacional Politécnico de Lorraine, de la Universidad del mismo nombre en Francia, y es doctor en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo de la Escuela de Minas de París. Es autor del prestigiado libro Evaluación de Impacto Ambiental, Conceptos y Métodos, y es expresidente y muy destacado miembro también de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos. Él nos hablará del enfoque que se le da al conjunto de proyectos desde la evaluación ambiental estratégica, de la que es un experto, y es una herramienta que no se utiliza en México, no está dentro del marco legal para evaluar proyectos independientes ni en conjunto, pero debería de ser así, deberíamos aplicarla, y nos va a hablar sobre eso, especialmente en lo que se refiere a esta herramienta para evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos de programas, de proyectos que se dan mucho en casos de proyectos de infraestructura. Pues eso será lo que trataremos en esa sesión. Muchas gracias, Luis. La siguiente mesa se refiere a una visión a vuelo de pájaro de la planeación en el mundo, de la planeación en diferentes países del mundo. Esta mesa estará moderada por el doctor Reyes Juárez del Ángel. El doctor Reyes Juárez es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y es maestro en ingeniería y doctor en ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Graduado con mención honorífica con la tesis Monetarización de externalidades en sistemas de transporte. Fue profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, del Programa de Graduados de la Universidad del Valle de México y del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Es profesor fundador y coordinador general del Diplomado de Asociaciones Público-Privadas de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y de la Universidad del Valle, de la Universidad Anáhuac del Sur. Fue presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Consultoría para el periodo 2012-2016 y vicepresidente en el periodo 2010-2012. Fue presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría entre 2007 y 2010 y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte entre 1998 y 2000. Es académico titular de la Academia de Ingeniería de México, de la Academia Panamericana de Ingeniería y miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ha publicado más de un centenar de artículos y participado en congresos nacionales e internacionales de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, de la Federación Panamericana de Asociaciones de Consultores y de la Asociación Mundial de Carreteras. Es presidente y director general de Felipe Ochoa y Asociados SC, la primera firma consultora a nivel mundial certificada en integridad de negocios, y participa como consultor en organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el Banco de Desarrollo de América del Norte y el Banco Nacional de Obras y Servicios, entre otros. Con más de 35 años de experiencia profesional como consultor en la estructuración de asociaciones público-privadas de proyectos de infraestructura estratégica. Como ven, el currículum del doctor Reyes Juárez nos hace pensar que esa mesa se van a concluir cosas verdaderamente interesantes y nos va a platicar él de los participantes que también tienen de experiencia amplia en este tema. Por favor, doctor Juárez. Gracias, Esteban. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en esta sesión introductoria del panel que tendremos jueves y viernes. Con lo que se ha comentado, creo que nos espera unas sesiones interesantísimas de discusión. Particularmente, lo que me toca a mí moderar, y agradezco nuevamente la invitación del colegio, es cómo está esta visión de sistemas de planeación en el mundo. El colegio giró invitaciones a distinguidos
profesionales buscando experiencia internacional y un buen conocimiento de estos esquemas de planeación en el mundo. Vamos a tocar varios aspectos. Tenemos 3 invitados. Uno de ellos, Rodrigo Giliberto de Chile. Él es economista con maestría en desarrollo económico en instituciones de América Latina, consultor con más de 30 años de experiencia en formulación de políticas, un gran conocedor, desde luego, de los temas de planificación en Chile y también en otros países de América Latina. Chile es una economía que durante muchos años ha sido referencia en América Latina. Chile tiene un sistema muy robusto de planificación, con lineamientos generales de arriba y con indicaciones para cómo planear también desde abajo. Y creo que va a ser una experiencia interesantísima la que podremos escuchar de cuál es la experiencia de Chile. Posteriormente, vamos a tener la participación de un ingeniero en caminos, canales y puertos de una de las instituciones en España con especialidad en transporte y territorio, pero que conoce muy bien también el caso de México, con lo cual creo que podemos hacer un paralelismo muy importante de la experiencia en España y la experiencia en México. En el caso de España, creo que es muy importante la polarización que se da entre la planificación centralizada y lo que son las comunidades autónomas como Cataluña, como las regiones del sur, Valencia, País Vasco. Creo que es un ejemplo muy interesante de cómo se tienen que conciliar lineamientos a nivel central con normatividades de carácter regional, con autonomía, y que creo que puede ser una experiencia interesantísima la que pudiéramos tener con ellos. Y el tercer participante, hemos escogido un distinguido economista de Portugal con amplísima experiencia en la Comunidad Europea en temas de planificación, con algunos ejemplos puntuales de cómo se ha desarrollado en Portugal toda la planificación de carácter energético, sobre todo la ligada a temas de gas natural, y en donde creo que la parte aquí más interesante va a ser el cómo nos salimos de quizá algunos temas de carácter técnico para entrar a otro tipo de componentes de los sistemas, de lo que hablaba Luis al principio, en donde ya la infraestructura tiene que dar paso a un entendimiento y a la razón de que hay otros elementos que componen el ecosistema de la infraestructura para realmente poder tener éxito en los elementos que tenemos. Porque la infraestructura finalmente no termina con la construcción de las obras, sino ahí realmente inicia el para qué la obra fue concebida y se vuelve muy importante otros temas. Aquí particularmente se va a poner un énfasis muy importante en la parte institucional. Y nos van a platicar de un proyecto de cómo cuatro países, Argelia, Marruecos, España y Portugal, se unieron en torno a necesidades para suministro de gas natural en Portugal, pero cómo fue el arreglo institucional el que se encontró que le dio la clave para poder tener éxito en este planteamiento. La idea es que con la mesa vamos a tener un primer bloque en donde nos van a platicar cada uno de estos expertos sus experiencias en sus países y con el conocimiento que tienen de la región de las Américas, temas que pudieran ser trasladables. El segundo elemento en esta discusión, y así se los hemos pedido, es cómo se han alterado estos temas de planeación ante un evento como COVID-19. Llevamos un año encerrados y ¿qué ha pasado con las carteras de proyectos? ¿Cómo se han atendido las emergencias de salud? Pero ¿cómo vemos que también los temas de infraestructura se han vuelto un elemento importante como una vacuna que sigue la de la salud para poder reactivar las economías? Pero se han paralizado totalmente los proyectos, se han dado pie a un énfasis diferente, es decir, vamos a poder escuchar con las experiencias de todos ellos estas aportaciones que nos van a traer de cómo han vivido en este último año el tema de los cambios en la planificación.
Y por último, vamos a dar pie a una última sesión de reflexiones en donde pues, vamos a solicitar, digamos, 3 o 4 líneas principales de recomendaciones con la experiencia que tienen ellos también de la región de América. ¿Qué lecciones importantes hay que rescatar y cuáles podrían ser sus principales aportaciones para el caso de México? En donde, bueno, pues el tema central del foro pues es poder rescatar y orientarnos hacia una planificación un poco más ordenada con la creación de instituciones. En mi experiencia profesional, a lo largo de ver también temas de planificación en el mundo, por supuesto que es importantísimo los temas de las agencias de planificación y también se le va a poner mucho énfasis, como seguramente Paco lo va a comentar un poquito más adelante, a lo que son las agencias de desarrollo de infraestructura de los diferentes países. Los panelistas que tendrán en la mesa van a hacer una breve referencia a cómo se hace también, cómo se utilizan estas agencias y a la relación también que juega el sector privado en su vínculo con el sector público para poder desde abajo hacia arriba poder alimentar los proyectos que resuelven las grandes necesidades que siempre vienen de arriba hacia abajo. Este es el panorama, Esteban, general que tendremos con esta mesa y desde luego que con mucho interés vamos a estar atentos a los planteamientos que surjan en el desarrollo del panel. Gracias. Muchas gracias, doctor Reyes Juárez. Sin duda, esta mesa complementa las previas. Nos van a ir abriendo el panorama de México sectorialmente, al medio ambiente, al mundo, ¿no? Y poder hacer un análisis referencial sobre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Lo que no hay duda, como lo comentó el ingeniero Rojas en su mensaje inicial, es que necesitamos institucionalizar la planeación de manera integral. Y a eso se va a referir la mesa que titulamos Agencias de Planeación. Para esta mesa invitamos al licenciado Francisco Treviño Moreno a moderarla. Él tiene gran experiencia, como voy a hacer notar con su currículum. Es socio del bufete Ríos Ferrer, Guillén Llarena, Treviño y Rivera desde 1999. Es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la International Finance Corporation, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en proyectos de infraestructura y financiamiento. Fue gerente jurídico y subdirector de proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad y gerente jurídico del Organismo Transporte Aéreo Federal y gerente corporativo del organismo Puertos Mexicanos. Ha trabajado en 17 países de América, Europa y Asia. Ha participado en la publicación de 11 libros relacionados con la infraestructura. Esta es la experiencia y el currículum del licenciado Treviño, que sin duda le da todas las credenciales para moderar una mesa de gran importancia para el foro, que es la de agencias de planeación. Por favor, Paco, adelante. Muchas gracias, Esteban, a don Luis Rojas Nieto por la amable invitación que me formularon para participar en este evento, que es de una enorme trascendencia y de gran actualidad. El tema que ocupa al foro, el desarrollo de infraestructura sostenible, es uno de los tópicos que son abordados en el orden internacional con una enorme relevancia. Y lamentablemente en México hay grandes espacios de mejora para lograr cumplir con todos los estándares de sustentabilidad que se han venido perfilando en los últimos años ante los severísimos problemas de impacto, desde luego ambiental, pero también social, como
se mencionaba hace un momento, y desde luego institucional y financiero. Y una de las herramientas que en el mundo se han utilizado con este propósito es precisamente el lograr la constitución de organismos especializados dentro del Estado, dentro de la estructura del Estado, que sean capaces de articular y de impulsar las políticas que hagan posible que la infraestructura del país sea sostenible y que se mitiguen, se eliminen riesgos que se han venido materializando en el tiempo. Y para lograrlo, pues hay varias décadas con gran intensidad desde los años 70. Se han impulsado esfuerzos para desarrollar estos esquemas que permitan avanzar en la planeación de la infraestructura y más recientemente en que esa infraestructura sea sostenible y cumpla con estándares de sostenibilidad. Para esto hay muchas preguntas que actualmente se reflexiona en el mundo en relación con ellas. ¿Cuáles son las características que debe tener o que deben tener estas agencias de planeación? Y quizá una previa, ¿se requiere una agencia de planeación? Hay quien piensa que no. Hay países que no tienen una agencia de planeación con estas características. Esa agencia debe ver los temas nacionales, debería ver temas sectoriales, cómo abordar el desarrollo de la infraestructura bajo estructuras de obra pública tradicional y cómo se ligan estas obras con obras que desarrolla el sector privado para su propio beneficio o con las obras de infraestructura que se desarrollen bajo estructuras de asociaciones público-privadas. Cómo se vincula los diversos órdenes de gobierno, sus competencias, cómo coordinar en el tiempo la ejecución de las infraestructuras, cómo hacer para en un país o en países con recursos escasos la programación y la priorización de estos recursos. ¿Cuáles son los esfuerzos que se han hecho en el Poder Legislativo para poder abordar una mejora sustancial de la legislación aplicable a la infraestructura? Nuestra ley de planeación data de principios de la década de los 80. Se ha cuestionado muchísimo el enfoque de la ley de obra pública y la ley de adquisiciones que rige el desarrollo de proyectos o la prestación de servicios. Y muchas de estas cuestiones vamos a tratar de implementarlas en la mesa que me ha sido asignada, precisamente a través de preguntas. No hemos querido incorporar presentaciones específicas, sino vamos a tratar de armar un panel muy dinámico, muy participativo, en el que podamos ir incorporando las preguntas que los participantes del foro puedan formular. Vamos a promover el diálogo y, si posible, la discusión entre los propios ponentes y hemos planteado esta mesa como una
con una mecánica de panel conducida a través de preguntas e intervenciones de este panel, que es verdaderamente un panel de lujo. Uno de los participantes será el diputado Ricardo Exome Zapata. Él es el presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados y ha sido el responsable de la discusión y el análisis dentro de la comisión, que, como ustedes saben, es la primera instancia de discusión de los proyectos legislativos. Y mientras estas ideas que tienen años reflexionándose no estén incorporadas en un cuerpo legislativo, en una ley, se ve difícil que se pueda implementar. También participará con nosotros el diputado Carlos Morales Vázquez. El diputado Morales es un diputado independiente que ha participado socialmente de una manera muy intensa durante varias décadas, y queremos que nos comparta sus experiencias precisamente en relación con la participación social en los procesos de planeación. Nuestra Constitución dice que la planeación del país deberá ser democrática y participativa. Y en este aspecto existe una muy amplia zona de mejora que discutiremos con el diputado, quien además se ha caracterizado por haber presentado una iniciativa de modificación a la Ley General de Asentamientos Humanos, en donde se contempla la implementación de los institutos de planeación a nivel metropolitano, estatal, multimunicipal y municipal. Y esta iniciativa, que fue aprobada en diciembre pasado en la Cámara de Diputados, pues siembra una base legal para el desarrollo de estos institutos con la visión regional y de estructura jurídico-política requiere nuestro país. También participará el arquitecto Fernando Torres Silva, quien además de tener una amplia experiencia en el manejo de planificación urbana, tiene la característica de actualmente ser el director general del INPLAN de San Luis Potosí. Y queremos que nos platique sobre el proceso que la constitución del INPLAN ha tenido en esta entidad federativa. Y por último, vamos a contar con la participación del licenciado Julio Héctor Estrada, quien entre 2016 y 2018 se desempeñó como ministro de Finanzas Públicas de Guatemala. Y el licenciado Julio Héctor Estrada fue invitado por el presidente de la República para desempeñarse como ministro de Finanzas, saliendo de la Agencia de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica y del Programa Nacional de Competitividad, que son dos instancias que en Guatemala promueven el desarrollo de la infraestructura. Con esto, pues, pensamos que vamos a tener el viernes a las 10:30 de la mañana, tendremos una mesa de lujo en la que daremos amplia participación a los asistentes.
Yo con esto termino mi intervención, Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Treviño. Como pueden ustedes anticipar, esta mesa puede dejarnos muchas ideas para seguir promoviendo a través de las diferentes instancias sociales, los colegios, la academia, la sociedad, la creación de institutos que regulen la planeación de infraestructura, que la dirijan, que le den líneas para que la planeación efectivamente sea integral y de largo plazo, como lo menciona el doctor Felipe Ochoa en su conferencia magistral. La última mesa del foro se refiere a una visión pragmática de la planeación, el enfoque de sistemas. La palabra integral que menciona el doctor Felipe Ochoa en su conferencia magistral es muy significativa. Es decir, es una visión de un sistema de infraestructuras, no la visión independiente de cada, ya no digamos de cada sector de infraestructuras, sino a veces de cada proyecto. Y bueno, esta visión de sistemas queremos explorarla a través del transporte intermodal, que es una de las formas en que planeamos integralmente, al menos en el sector transporte. Cuando digo integralmente es porque se integran distintos modos de transporte hacia un mismo proyecto, hacia un mismo objetivo. Y por lo tanto requiere de esta visión integral. Esta mesa la va a coordinar, la va a moderar el maestro Carlos Santillán. Él es ingeniero civil, hizo estudios de posgrado en planeación, ambos en la UNAM. Además cuenta con estudios de actualización profesional en el MIT y en la Northwestern University. Destacan sus estudios de consultoría en los estudios de interfase terrestre de los puertos de Lázaro Cárdenas y Veracruz, estudios de mercado y viabilidad del servicio ferroviario de doble estiva de Tampico, Altamira a Lázaro Cárdenas, y también para GT Logistics. Ha diseñado operaciones como la Puerta México y la de la Célula Puebla, estudios de prefactibilidad para el puerto seco Camex en Tecunumán, Guatemala. Adicionalmente ha sido consultor en la implantación de sistemas para la seguridad del comercio exterior como ISO, OEA, NEC, CityPath, entre otros. Participó en la elaboración del mapa de ruta logística de México. Es secretario técnico del Comité Técnico 2.3 Transporte de Mercancías de la Asociación Mundial de Carreteras, PIARC. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal y miembro del Comité de Operaciones de la Asociación Intermodal de Norteamérica. Es también líder del Grupo de Análisis y Difusión del Comité de Planeación del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Actualmente es presidente de la Convención IMEF 2020 y fue presidente del Comité Técnico Nacional de Infraestructura del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. También es asociado de la AMIPTAC y del AMTI y lo fue de la IBITA. En la academia imparte clases de transporte intermodal y lo ha hecho para distintas universidades en México. La UNAM, la Universidad del Valle de México, la ANAHUAC y la Universidad La Salle. Carlos, por favor, ¿nos puedes comentar el enfoque de la mesa y los participantes? Claro que sí. Muchas gracias a todos, a todo el panel. Gracias, Esteban. Gracias, Luis Rojas, y al Colegio de Ingenieros Civiles. De lo que vamos a hablar justo es de lo que está sucediendo y ha sucedido en el transporte intermodal. Pues desde 1990 en particular para acá. El transporte intermodal tiene más tiempo en México, pero en 1990 recibimos el primer tren doble estiva, que fue, o tal vez un poco antes, pero ya masivamente en Pantaco en particular se recibió el primer tren doble estiva, y fue lo que activó puso un impulso y una inercia muy interesante al desarrollo de este modo de transporte.
Como concepto básico, el transporte intermodal es aquel en que se usa un contenedor para mover una mercancía de un punto A a un punto B entre varios modos de transporte. Es un tanto diferente al transporte multimodal, que más bien se refiere a la forma de contratación del transporte. Entonces, estamos hablando de contenedores, los que ustedes seguramente han visto en carreteras, en puertos sobre todo, y en el ferrocarril, desde luego. Y y tiene la peculiaridad este modo de transporte, como bien decía Esteban, de que hay que alinear los intereses de distintos actores o partes interesadas para que este sea viable, para que este camine, para que este atraiga el interés de los actores logísticos. Entonces, justo de eso vamos a tratar de hablar en el panel y de cómo puede ser posible una planeación entre estos distintos grupos o partes interesadas, conciliando los intereses de todos. Me voy a permitir presentar algunas láminas, espero que sea posible, si me ayudan ahí en producción. Bueno, una primer lámina que quiero mostrar es del intermodalismo. Y resulta, como ustedes saben, que realmente los efectos del Tratado de Libre Comercio en su tiempo, ahora TEMEC, los efectos se empezaron a percibir en la década de los 90s, en donde el mundo se globalizó y este efecto se empezó a hacer visible en México, en donde empezamos a ver, por ejemplo, armadoras de autos que se empezaron a instalar en el país, recibiendo autopartes para ser ensambladas y resultar en vehículos de distintas partes del mundo. También empezamos a ver empresas comercializadoras como Walmart, por ejemplo, y otras que se aprovisionaban de productos para la venta de China, básicamente, y que los colocaban en el mercado de todas las partes del mundo, desde luego, ¿no? Pero un impulso fuerte vino desde allá. ¿Y cómo fue que fue esto posible? Bueno, pues por sistema intermodal mundial o globalizado de transporte, como estamos viendo en la lámina, que interconecta a todo el mundo y que en el caso ya de tocar tierra en suelo mexicano, y me voy a ir aquí a esta gráfica que estoy pidiendo prestada a la AMTI, la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, ya que toca suelo mexicano, decía yo, por ejemplo, en Manzanillo, bueno, pues ahí se conecta o bien con la carretera o bien con el ferrocarril y sigue su ruta el contenedor y va llegando, en el caso de esta ruta de Manzanillo, pues toca en primer lugar a Guadalajara, así de bajar, por ejemplo, a Ciudad de México o incluso subir hacia la zona del sur de Texas y resultar que este puerto tal vez sea, si pone uno un compás con vértice en San Antonio, tal vez sea un puerto más cercano aún que Los Ángeles. Entonces, esta integración de modos de transporte pues da una perspectiva distinta a la forma de explotar los servicios de transporte que ha venido instalándose en México ya desde 1990, es decir, hace unos 30 años, y que va progresando a lo mejor silenciosamente para los que no están muy metidos en el tema, pero con pasos sólidos. Por ejemplo, tenemos esta publicación del anuario de estadística ferroviaria del
la Agencia Reguladora de Transporte. Voy a destacar con mi cursor este gráfico, que es de contenedores. Es no sé cómo le esté llegando la señal, pero es con raya continua y cuadros, color rojo, que muestra una evolución desde el 2009 hasta el 2019, unos 10 años, de una tendencia ascendente relativamente consistente. Sí, desde luego se nos cayó en el 2019, todos sabemos por qué. Fue un año complicado, pero la caída no fue catastrófica para lo que fue lo que ha representado ese año. Voy a mostrar ahora el mismo gráfico. Este es para las importaciones. Voy a mostrar este otro para las exportaciones. Está más abajo. Y en este caso es un gráfico, aquí dice contenedores de color verde con un triángulo que lo identifica. Si ustedes ven, este está más irregular el comportamiento de este gráfico, como que los exportadores mexicanos no se han todavía convencido a usar el servicio, y ha habido como que más variabilidad en el comportamiento. Entonces, ¿cómo es que esto conecta con la planeación cuando que además en la política pública nacional no encontramos ni siquiera una política de logística nacional, ya no digamos de intermodal? ¿Cómo es que hemos podido planear este desarrollo tan consistente del transporte intermodal, y cómo es que ha crecido y sostenido estas industrias tan exigentes como es el comercio, que necesita tener el regalo de Navidad, en Navidad necesita tener el regalo del Día de las Madres en el Día de las Madres, o la industria automotriz, que se maneja con estándares justo a tiempo, los inventarios están corriendo en el transporte, en la transportación. ¿Cómo es que este crecimiento se ha sostenido sin una planeación, digamos, producto de una política nacional? Pues justo de eso nos van a venir a hablar personajes muy destacados en el ámbito del transporte intermodal. Como primer nombre menciono a Óscar del Cueto. Actualmente es presidente y gerente general del Kansas, que es, como saben ustedes, uno de los concesionarios del ferrocarril, y que tiene un servicio de transporte intermodal muy relevante, al igual que Ferromex y otros concesionarios, y que nos puede contar y nos va a venir a contar justo, y curiosamente tiene estos 30 años de experiencia en la industria ferroviaria. Nos va a contar cómo es que cómo se han planteado las terminales que han construido y que han desarrollado, y qué viene hacia el futuro, cómo es que logran ahora esta sincronización tan perfecta, digamos, en el movimiento de trenes, y cómo la infraestructura les puede impactar en la seguridad y confiabilidad del servicio que ofrecen a estos grandes clientes que ya he mencionado. Entonces, tendremos a Óscar del Cueto platicando de esto y platicando también de los retos que tenemos hacia el futuro. Tenemos también invitado ahorita que abra la presentación, es Federico MacGregor. Bueno, ahorita abre Federico MacGregor. Bueno, abrió primero la de el ingeniero Jaime Ramírez. Él es el gerente de planeación de la API de Lázaro Cárdenas, tiene también mucha experiencia, y bueno, Lázaro Cárdenas es un puerto muy interesante porque se desarrolló con gran visión. En el pasado no había una ciudad, la ciudad fue creciendo conforme fue creciendo el puerto, y el puerto tuvo mucha incidencia
en el crecimiento de la ciudad. Entonces, alinear los intereses del puerto con los intereses propios del municipio y de esa ciudad es un tema que también, del cual nos va a venir a hablar el ingeniero, además de otros temas de los cuales él tiene mucha experiencia de lo que ya he venido mencionando. Y también tenemos a Federico MacGregor. Federico MacGregor es un ingeniero civil, también egresado de la UNAM. Él tiene amplia experiencia desarrollando proyectos de infraestructura. Particularmente él estuvo vinculado en la modernización de Pantaco. También estuvo en un desarrollo del puerto logístico llamado Interpuerto de San Luis Potosí, que es un puerto seco que funciona con gran efectividad, y pues le tocó a él planear cómo conectar con la red carretera, cómo instalar la aduana, cómo hacer la interfaz o la conexión con el parque industrial que está ahí mismo. En fin, entonces ellos son los invitados al panel a discutir qué modelos de planeación han seguido para poder enfrentar el reto del crecimiento que ha tenido el transporte intermodal. Aquí voy a detener mi compartición. Solo para cerrar con la idea, otra vez reforzar la idea de que mucho del mensaje que nos harán extensivo los panelistas tiene que ver con esta conciliación de intereses de las partes involucradas, de las partes que tienen interés de que el proyecto surja, y gracias a ello, sin una política nacional de desarrollo de terminales, es que se ha podido avanzar y abordar la demanda que ha tenido este modo de transporte. Gracias, Esteban. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, estas son las cinco mesas que tenemos previstas para el foro de planeación del próximo jueves y viernes. Como pueden ustedes ver, tanto nuestros moderadores como los panelistas son profesionales de mucha experiencia en diferentes ámbitos de la planeación de infraestructura. Como pueden también darse cuenta, estamos tocando tópicos de todas las aristas de la planeación. Es decir, de la institucionalidad, del aspecto jurídico de la planeación, de la sostenibilidad, de los modos, de los métodos de hacer planeación en otros países, en México, y del caso del transporte como un ejemplo de planeación sistémica para que operen estos flujos intermodales que nos platicó Carlos Santillán. Entonces, este es el foro. La visión creo que es completa. Es un menú degustación de temas de planeación en 2 días. Entonces, creo que estamos muy, muy entusiasmados. Creemos que va a ser muy enriquecedor y los invitamos a registrarse. Está aquí en la página, está en la página de internet foros CICM.mx, o en el código QR que aparece aquí en la pantalla. Pueden ustedes copiarlo y registrarse al foro. Ahí viene toda la información para el registro, y los esperamos sinceramente con entusiasmo. El próximo jueves a las 9:30 de la mañana iniciaremos el jueves con una breve apertura con el ingeniero Luis Rojas, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, y seguiremos con la conferencia magistral del doctor Felipe Ochoa Rosso, y a partir de las 11:15 se iniciarán las mesas, 2 mesas ese día,
la Mesa de Planeación en México y la Mesa de la Planeación de Proyectos Sostenibles, y 3 mesas el viernes a partir de las 9 de la mañana, para terminar alrededor de las 2 de la tarde con la clausura del foro. Pues los invitamos a registrarse y a que participen. Creo que el foro se va a enriquecer mucho con la participación de ustedes y así que los que asistan, con sus preguntas, con sus observaciones, con sus comentarios. Cada mesa tendrá un espacio para recibir sus comentarios y sus preguntas, que enriquecerán sin duda las conclusiones a que lleguemos en este foro. Les agradecemos a nuestros panelistas, a nuestros moderadores, su participación hoy y su disposición a moderar estas mesas, a conducir ellos el foro, y a ustedes por su asistencia hoy, y los esperamos el jueves y viernes en este foro. Muchas gracias y que tengan buenas noches todos. ¿No hay unas preguntas por ahí o algo? Aparentemente no. Preguntas no. Hay muchas, muchos agradecimientos y muchos deseos, ¿no? Sí. Ahora hay una pregunta ahí que si se va a dar constancia del foro de asistencia, Esteban. No, en este caso no, porque no se trata de un diplomado o de un curso. Es en realidad un foro de reflexión. En este caso, pues no habrá ninguna constancia de ese tipo. Sí, porque hay una pregunta aquí. Sí. Pues bueno, sí. Esta sesión está grabada y mañana la encontrarán en las redes sociales de nuestro colegio para que la compartan y vean los temas que se van a difundir y para que se inscriban. Gracias, Esteban. Muy interesante. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Buenas noches y gracias, doctor Reyes, Luis Montañez, Alejandro, Carlos. Gracias a todos. Sí. Un abrazo. Cuídense. ¿Sí? Nos vemos el jueves. Nos Gracias. vemos el jueves. Los esperamos. El jueves en este gran foro. Nos vemos. Hasta luego.